Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Ali y Esla, una de las parejas más comentadas del año, están en el centro de la atención una vez más. Esta vez no por una aparición pública o un proyecto conjunto, sino por una noticia que ha sorprendido a todos, su separación definitiva. Y lo que es más impactante, ya se conoce la verdadera razón detrás de esta ruptura que mantuvieron en silencio durante semanas. Todo comenzó con una ausencia notable en redes sociales. Los fans, especialmente las mujeres que seguían cada paso de esta relación, comenzaron a notar que algo no andaba bien. Las fotos en pareja fueron eliminadas una a una, y las historias llenas de corazones y declaraciones de amor simplemente desaparecieron. Durante un tiempo, ambos optaron por el silencio. Pero como siempre, la verdad encuentra su camino. Una fuente cercana a la pareja, que prefirió mantener el anonimato, reveló que la relación comenzó a deteriorarse desde hace unos meses. Esla quería avanzar en la relación, buscaba estabilidad y planes a futuro. Pero Ali no estaba en el mismo punto emocional, afirmó. Aunque en público mostraban una imagen de armonía, en privado la situación era muy diferente. Según la misma fuente, las discusiones se volvieron más frecuentes. Ali estaba muy enfocado en su carrera y Esla sentía que sus prioridades no coincidían. Ella esperaba apoyo y comprensión, pero él simplemente no estaba presente, comentó. Fue entonces cuando ambos decidieron tomar distancia, aunque sin hacerlo público de inmediato. El detonante final fue una conversación que tuvo lugar en privado, donde ambos, por primera vez, se enfrentaron abiertamente a lo que sentían. No quiero seguir fingiendo que todo está bien, habría dicho Esla con voz entrecortada. Ali, por su parte, simplemente respondió, tienes razón, ya no somos los mismos. Lo más impactante es que ambos eligieron no hablar del tema en público, al menos al principio. Preferimos mantener en privado lo que fue nuestro, escribió Ali en una historia que eliminó a los pocos minutos. Esla, en cambio, optó por el silencio absoluto. Ni una sola palabra, ni una explicación a sus seguidores, que estaban ansiosos por saber qué había pasado. La teoría de que había una tercera persona en la relación fue descartada. No hubo infidelidad, solo caminos diferentes, aclaró otra fuente del entorno de Esla. Ella misma, en una reciente entrevista, dejó entrever parte de su dolor al decir, a veces, amar no es suficiente. Una frase que, sin duda, dejó a todos con el corazón encogido. Los fans reaccionaron con tristeza pero también con apoyo. Esla merece a alguien que esté a su altura emocional, escribió una seguidora. Otra comentó, Ali siempre pareció distante, ahora todo tiene sentido. En las redes sociales, los mensajes de solidaridad se multiplicaron, especialmente dirigidos a Esla, quien ha demostrado una entereza admirable en medio de esta tormenta emocional. Desde entonces, ambos han tomado caminos separados, al menos en lo que muestran públicamente. Mientras Ali ha intensificado su presencia en el ámbito profesional, asistiendo a eventos y promocionando nuevos proyectos, Esla ha optado por un perfil mucho más bajo, centrándose en su bienestar emocional y en rodearse de personas de confianza. En una publicación reciente, compartió una imagen de un amanecer con una frase que dejó a muchos reflexionando, después de cada final, siempre hay un nuevo comienzo. Los medios de comunicación no tardaron en hacer eco de esta historia. Programas de entretenimiento, revistas y blogs del corazón analizaron cada gesto, cada palabra no dicha, intentando descifrar lo que había ocurrido tras bambalinas. Algunos periodistas incluso retomaron entrevistas pasadas en las que la pareja hablaba de su futuro juntos, resaltando el contraste entre lo que se decía entonces y lo que finalmente ocurrió.
Un detalle que muchos notaron fue que Sla eliminó todas las fotos de Alil en su perfil, mientras que él mantuvo algunas imágenes en las que ambos aparecían sonrientes. Esto generó especulaciones sobre quién tomó realmente la decisión de terminar la relación. Sin embargo, quienes conocen a ambos aseguran que fue una decisión mutua, tomada desde el respeto y el cariño que aún se tienen, pero también desde la honestidad de no poder continuar algo que ya no funcionaba. Los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a circular cuando ambos coincidieron en un evento benéfico a favor de la salud mental. Aunque no fueron vistos juntos, se supo que intercambiaron un breve saludo cordial. Según testigos, fue un encuentro sereno, sin tensión, lo que para muchos es señal de que, a pesar del dolor, lograron cerrar ese capítulo de sus vidas con madurez. Mientras tanto, los seguidores de Sla han notado un cambio positivo en su actitud. Aunque sigue siendo reservada, ha comenzado a compartir más sobre su proceso de sanación, incluyendo libros que ha leído, canciones que la han acompañado y frases inspiradoras que reflejan su crecimiento personal. Estoy aprendiendo a estar sola sin sentirme sola, escribió en una de sus publicaciones más recientes, ganándose miles de reacciones y comentarios de apoyo. Por su parte, Alil ha sido visto con nuevos compañeros de trabajo en diversas producciones, pero sin ninguna relación romántica a la vista. En una entrevista, cuando le preguntaron por su situación sentimental, simplemente respondió, "Ahora estoy enfocado en mí". A veces, perder algo también significa ganar claridad. La historia de Alil y Sla ha tocado a muchos porque refleja una realidad común: el amor no siempre basta para mantener una relación. A veces, las diferencias en las prioridades, la falta de comunicación o el crecimiento personal en direcciones opuestas hacen que incluso las parejas más queridas por el público deban despedirse. Lo que queda claro es que ambos están intentando reconstruirse, cada uno a su ritmo y desde su espacio. Y aunque muchos siguen esperando una reconciliación, los más realistas entienden que, a veces, lo más valiente es dejar ir y desear lo mejor al otro. Desde este canal, seguiremos informando sobre cualquier novedad respecto a Alil y Sla, siempre con respeto y objetividad. Y a ustedes, nuestros queridos seguidores, gracias por acompañarnos una vez más. No olviden comentar abajo qué piensan de esta historia, si creen que podrían volver en el futuro o si, por el contrario, es hora de pasar página. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande para todos. Hasta aquí la historia de esta separación que ha conmovido a tantas personas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios tu opinión sobre esta historia. Nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo de los famosos.